Again, very warm welcome to the expert exchange on just energy transition for everyone, gendering the debate. Um, let's dive into the content part. And before we present our wonderful speakers for today, we wanted to give a couple of context points to make sure that we are actually speaking about the same terms. And so for that, we would like to introduce a couple of concepts, uh, what we actually mean when we talk about gender. So a couple of definitions to start with, since the debates on gender is a quite political one, of course, as you all know, and we wanted to start with a common foundation, a common basis and understanding. So what we mean by gender is gender refers to the socially and politically constructed role of individuals, which includes behaviors, norms, relationships, and roles associated with an identity. For example, a woman or a man. Gender varies from one society to another and can change over time. It is hierarchical and produces inequalities, leading to discrimination that often intersects with other discriminatory factors. Understanding relationships, power dynamics, and the various roles between individuals is key to understanding the concept of gender. Next one, please. Intersectionality is the complex and cumulative way in which the effects of different forms of discrimination combine and reinforce each other. It means that discrimination does not arise out of nothing, but from different types of prejudice that can be amplified by intertwining. For example, gender and race should not be analyzed separately. Women of color, for example, are doubly discriminated against and experience these two forms of discrimination in unique ways. Intersectionality is a tool for holistically understanding social inequalities and counteracting them. And the next slide, please. The third term we propose, agency, refers to the capacity of someone or a group, in this context the capacity of women, indigenous people, or Afro-descendants, to take purposeful action and pursue goals. Three expressions of agency are decision-making, leadership, and collective action. So again, later on, I hope you make your notes when we talk about gender, intersectionality, and agency, a little introduction to these three terms. And now let's jump right into our presentations and our speakers for today, because we're very delighted to have a broad range of excellent speakers. And let me give a quick introduction to every one of them individually. First off, we have Kerstin Moore from the Wuppertal Institute. Dr. Kerstin Moore is an experienced climate and energy policy expert who specializes in just transition and intersectional gender perspective. She works as a deputy coordinator of the ICIJET project at the Wuppertal Institute. Thank you very much for joining today, Kerstin. We have next on Kate Zhu, who is a research analyst and a gender focal point in the energy and extractives global practice at the World Bank since 2017. In her current role, she focuses on the institutional governance and gender aspects of just transition, and is also leading knowledge products related to the nexus of gender and digitalization. Thank you very much for joining, Kate. Next on, we have Naja Vargas Noriega. She is replacing her colleague Marina Gil Sevilla today. And Naja works in the water and energy unit of CEPAL. And within CEPAL, the natural resources division. She has an academic background in socio-environmental sorry about that. She has a socio-environmental background and more than 12 years of professional experience in multidisciplinary teams, both in the public and private sectors, as well as NGOs. Thank you for joining, Naja. And next on, we have Diana Marcela Alvarez Rojas from Tierra Digna. Diana is the director and legal representative of the Centro de Estudios para Justicia Social Tierra Digna, which is an environmental and human rights organization that has been defending life, territory, and spirituality in Colombia for more than 10 years, accompanying ethnic, Afro-descendant, and peasant communities in the country. Thank you for joining today, Diana. Next on, we have Rosa Maria Mateus Parra.
who is joining us from Qatar, and she is a human rights lawyer working and coordinating the work access defense on a territory and fight against climate change. She supports indigenous, Afro, and peasant communities and processes to demand their rights in defense of their territory, their autonomy, and their ways of life. Thank you for joining today, Rosa. And then, last but not least, we have Dr. Juanita Isabel Fernandez Alamos, who is joining us from representing Mujeres en Zona de Sacrificio y Resistencia. She is an experienced surgeon currently pursuing a diploma in gender and climate change. And she's involved with, as I said, the organization Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia in Chile. So thank you very much for all of your agreement to speak today. We are very delighted to have you, to all the speakers. And now we'd like to, before we go into the first presentation, take the opportunity to see who's here and take a little perspective as a group picture, who is actually joining us today. So please, everyone, switch on your cameras. And then we'll take the time. Just let me know, Lioba, if you wanted to take the picture, I can start a countdown. Yes, please make a countdown. Perfect. So everyone, please smile on 0, 3, 2, 1, go. I will take another one. 3, 2, 1. Thank you. Perfect. Thank you very much for your support. And now let's dive into the fun part of this event. All of the participants, thank you very much for joining. Just wanted to flag that we will take the questions for a Q&A after the presentations, so that will make it easier for speakers to react after the first set of presentations, and then we can have a joint discussion. So now I have the pleasure to give the floor to Dr. Kerstin Mohr from the Wuppertal Institute, and I will hand the presentation. I think Lioba has a presentation on the screen. So thank you very much, Kerstin. Thank you very much, Martin, for the warm words of welcome. Yeah, there it is. Thank you. Now I can also see the presentation. Also from my side, a very warm welcome to everyone. Thanks for having me. It's a pleasure and an honor to be here. And for about the next 10 minutes or so, I will have the pleasure to present you a couple of insights from our work in and around the just energy transition in Colombia, with a particular focus on intersectional gender aspects. Next slide, please. So to this end, I have structured my presentation as follows. I will give you a very, very brief overview of the Wuppertal itself and the role we have in this project. And then I will start with a brief overview of the just energy transition in Colombia itself and a couple of the policy recommendations which we developed. Before then, under point 4, I will come to the actual core of our webinar today, the question, why do intersectional gender perspectives matter in all of this? And I will answer this question by giving you a very small example of 3 different women around the coal mining sector. And then lastly, on my last point, I've brought a couple of concrete examples of how gender just measures can be integrated into a just energy transition. Next slide, please. So first of all, the Wuppertal Institute is a think tank. It's based mainly in the German city of Wuppertal, but we also have an office in Berlin, which is where I am based. Next slide, please. Our role in the project is to provide knowledge. And here we mainly work with the co-creation of knowledge, which means that we cooperate with local partners. Also in the case of producing the study for Colombia, we went to the country, we cooperated with local partners, and we would speak to a very broad range of stakeholders, ranging from national level ministries to local level affected communities and everyone in between.
in order to make sure that we would really get a holistic picture of the situation. Next slide, please. After this very brief overall introduction, I already come to a couple of the results: just energy transition in Colombia, status quo, future chances and challenges. Next slide, please. So first of all, Colombia, with a population of about 50 million, it is the third most populous country in Latin America, and it actually is the fourth largest exporter of hard coal worldwide. The country has two main coal regions, which are Cesar and La Guajira. And those are the regions you can see in the map on this picture. And those regions are actually economically very dependent on the coal sector. So in Cesar, the coal sector makes up for about 60% of the regional GDP, and in La Guajira of about 30%. And then also these departments or these regions are characterized by several other factors. So for example, they have a very high percentage of indigenous and Afro-descendant communities. And then last year in Colombia, we saw a historic shift in government. For the first time in almost forever, a left-wing president was elected, and ever since, the just energy transition is quite high on the political agenda. So not only on international level, but also in the country itself. Next slide, please. So a couple of insights which we found. First of all, we found that there's a definite and urgent need to plan the impending transition. There have been recent events in one of the departments, Cesar, where one of the multinational companies left during the pandemic, and because there were no consistent plans and policies, no regulations, this has left quite a void and also a very devastating situation for many people. And I think this is a very good and concrete example of the need to start planning early, because this transition will happen, and it will happen either by design or by disaster. Then we also found that there's not yet a widely shared understanding of what just energy transition means. So for some stakeholders, it means more the shift from one technology to another. For others, the focus is more on justice. But there's not yet a widely shared and country-owned understanding of what a just energy transition means for Colombia. And then, of course, there's an urgent need to develop sustainable economic alternatives. These need to include ethnic approaches, and as always, participation is key. Next slide, please. So based on this, we developed a couple of policy recommendations. I brought a selection here. So of course, the responsible closure of mines need to be ensured. There needs to be structural support for the coal mining regions. And here it can be super helpful when we think of coal phase out and the climate crisis and climate change policies to not only think of the long-term measures, but also include short and medium-term measures. There needs to be comprehensive skills developments for the coal regions. So also here, don't just focus on this very small part of re and upskilling workers, but do think more holistically. There's a need for investments and development in green energy. And of course, there's a need to protect human and environmental rights defenders. Next slide, please. And now after this very broad and general overview of the just energy transition, and especially the coal phase out in Colombia, there is the question, but then why do intersectional gender perspectives matter in all of this? And I would like to answer this question with a highly simplified and also hypothetical example of 3 different women and how they are affected. So in Colombia, if we close a mine, this can be very positive for woman number 1 because her territory will be preserved. For woman number 2, this can be negative because her husband will lose his job in the coal mining sector. And this can then lead to negative secondary effects. For example, loss of household income, leading to alcoholism, leading to domestic violence. And then we have woman number 3 in this example. She will also lose her job because she worked in the informal sector around the mine. For example, as a vendor of packed lunches, or maybe also a sex worker. So under a common just transition approach, the focus would usually be on replacing the jobs in the formal sector. This would mean that for woman number 1, nothing changes, everything is still fine, beneficial. For woman number 2, this would also have some benefits because her husband's job would be replaced, and this would safeguard her from negative secondary effects. However,
It would not change her economic dependency, and it would also not address her agency. And then woman number 3 would still suffer from the job loss. It would not be replaced because she works in the informal sector. And then the women in this simplified example can self-identify as indigenous, white, and Afro-descendant. So usually when we speak about this and we start to explain the complexities that are underlying and a bit of hidden, and the next question is, and the reaction usually is, oh, that's super interesting and well, also a bit abstract and quite complex. How can I put this into practice? Next slide, please. So for this reason, we developed a couple of very first ideas on how this can actually be implemented. And here, number 1 is raise awareness, educate, bring the knowledge, because a lot of these complexities and aspects are not commonly known yet. Quite on the contrary, this is new to many people working in the field. Secondly, finance, resources, always super important. One very concrete example can be to finance women, specifically women-led initiatives. Number 3, integrate psychological support programs for women in the coal regions. In many mining regions, women have suffered from very harsh and diverse forms of violence. Addressing that, also funding that, can be very beneficial, not only for the women themselves, but also for the entire community, because it helps to reconstruct social tissue. Number 4, roundtables. Usually when we speak about just transition, there's an effort to integrate stakeholder participation, to have discussion rounds, roundtables. And here it can be very helpful to not, as a first step, not bring really everyone together in a mixed setting, but to have different tables with different types of people and stakeholders. For example, women-only roundtables, to make sure that everyone really feels comfortable and safe expressing their own opinions and also needs. And also, again, here, tell everyone why you're doing it. This relates back to number 1. And then lastly, create male champions, include the men, include everyone, talk about norms, roles, masculinity, educate. And with that, I already come to an end. Next slide, please. Thank you. If you're interested in our work, I invite you to read our study. It will be published soon on jetknowledge.com in English and in Spanish. Lastly, if you have further questions, don't hesitate to reach out. Thank you very much, and I look very forward to the discussion and hand back over to Martin. Great. Thank you very much, Kerstin, for this very comprehensive and yet succinct overview. We will move on swiftly with Kate Zhu from World Bank. I think Kate would like to share the screen herself. If you have a presentation, please, the floor is yours. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Can you see the presentation now? Yes, we can see it. Thank you, Kate. Okay, perfect. So good morning, good afternoon, and good evening, everybody. My name is Kate Zhou. I'm a research analyst at the Energy and Extractives Global Practice at the World Bank. Many thanks to GIZ for reaching out. I'm honored to be here today to present the World Bank's research paper on gendered impacts of just transition. Actually, this research paper resonates a lot with the previous presentation, and you will see why. I think we all know that the extractives industry is by nature a very male-dominated sector, and that women comprise only a small proportion of the formal mining workforce. They are present in large numbers in the informal, artisanal, and small-scale mining sectors. Regardless of the size or nature of the coal mining operation, women are generally poorly paid and typically engaged as low-level staff, casual, informal, or daily wage labor within the coal sector. People are generally aware of the gender disparity in the energy and extractive sector, but awareness of gender challenges in energy transition seems to be a bit limited. The common trend is to link the issues of gender with energy insecurity and energy use rather than energy production. This is because, as I explained just now, coal sector jobs are still considered to be non-traditional for women. For the general population, just transition is kind of a vague concept that is focused merely on securing post-mining closure livelihoods for workers, and here we mean formal workers. And since women comprise only a tiny proportion of the formal workforce,
gender question was not uppermost in their mind. We know from our own experience with World Bank projects that coal mine closure is a complex, context-specific, and a long process with potentially intergenerational consequences. Without adequate transition planning and investment for economic diversification, many former coal mining regions becomes really socially depressed and economically depressed for an extended period of time. In less developed countries with poor governance structures, negative legacies of mismanaged mine closure are predictably deeper and more protracted. Before we apply the gendered lens to the impacts of coal mine closure, what are the impacts of coal mine closure in general? Well, we can group the impacts into 3 categories. First is environmental or physical impacts. The environmental or physical impacts depend heavily on the geographical location of the mine sites, the surrounding communities, and the technical standards that are applied for closing mines. In many cases, coal mining often takes place in remote locations with poor transport and communications infrastructure, lack of access to government and private services, low levels of state presence, and lack of political representation. These characteristics are underlying vulnerabilities which may exacerbate the environmental or physical impacts of coal mine closure. Second, we wanted to mention economic impacts, which depend on the level of economic reliance on coal mine value chain. Mining typically makes a major transformational impacts on every aspect of local economies, which include downstream employment impacts for supply chain partners and secondary industries, retail, hospitality, and other commercial services. The third impact that we wanted to mention here is the social and psychological impacts. In model towns that is dominated by the coal industry for decades, coal becomes people's identity. It's just coded in their DNAs. Coal mine closure becomes a shock to people, and this kind of shock is felt in every aspect of their lives. Now that we went through the general environmental, social, and economic impacts of coal mine closure, it is not difficult to understand the distributional impacts of coal mine closure by gender. This is a callback to the previous presentation with the 3 examples of women's. Let's just imagine a household where the husband worked as a coal miner and wife worked at the cafeteria of the Associated Coal Power Plant. Because of the closure, the husband lost his miner job and wife lost her job at the cafeteria. So both of them lost their jobs. Husband becomes really depressed and stressed. He's ashamed to seek for help for mental health and economic assistance. He brings the tension to the family and loses his temper to his wife and children. In the meantime, the wife is trying to find other jobs to make money for the family. She could have found a job as a waiter at a local restaurant, but since a lot of former miners are also looking for jobs now, it becomes harder for her to find a job because increased competition, too many candidates, too few jobs. And the children in this household start to think, okay, looks like there's no hope in this town. I'm leaving. I need to look for helps or opportunities elsewhere. So here comes the brain drain. So as we can tell from this example, the key impacts of coal mine closure on women and men are intrinsically linked. They're just felt differently by gender and by age. In the World Bank research paper, we summarized 4 key areas of gendered impacts of coal mine closure. First of all, of course, is employment and livelihood. Given the overrepresentation of male in the mining workforce, males are the most visibly affected by the unemployment of the closure. The gendered impacts of unemployment resulting from coal mine closure include financial stress and insecurity, increased mental health problem, increased rates of domestic violence, increased rates of marriage breakdown, women becoming breadwinners but often in low-paid jobs, increase in women's triple burden of paid and unpaid domestic and caring work, loss of identity, feelings of stigma, and social isolation.
The second impacts we wanted to mention here is related to land use, ownership, and resettlement. We all know that the return and reuse of former mining lands is a key gendered impact that is also tied to environmental impacts of closure and sustainable livelihood. Former mining lands is often returned to the state or other private or communal landholders, and the reclamation repurposing of land for future use, as well as clear legal framework or system of land ownership, are critical to minimize social impacts following coal mine closure. In some cultures, women and men just have different obligations, responsibilities, rights in terms of land ownership, use, and access. In the cases where lands was customarily owned by women, post-closure land distribution or withholding of customary land by the state can snatch these rights from women, thereby diminishing their economic, social, and cultural status. The third impact here is related to infrastructure and social services. The ownership, ongoing delivery, and maintenance of infrastructure and services that has been developed and funded either directly by mining companies or via tax transfers to local governments is a key areas of impacts for women and men in the mining communities. In remote regions in particular, these infrastructures and services are considered as a positive economic aspects for mining-led development. While governments are responsible for these services and infrastructures, mining companies often contribute their costs as part of their community development and land use agreement. Therefore, the demise of infrastructure and social services following mine closure has a gendered impact. Loss of access to health, education, and childcare services disproportionately impact women and may have potential long-term socioeconomic impacts. Then the fourth key area of impacts is related to the social capital, cohesion, and social connection. Workers and people in the communities often face a sense of alienation, grief, loss of pride, lack of purpose, social disruption, isolation following mine closure. These impacts are also highly gendered, resulting in mental health disorders, substance abuse, domestic violence, and marital breakdown. It is important to mention that not all women are negatively impacted by transition towards low carbon technologies, because research shows that energy transition can positively impact women's labor and living conditions. However, we should still recognize that women's labor participation in the renewable energy sector and in accessing the benefits accrued from new energy technologies remains highly contingent on prevailing gender norms and constraints. 30 years ago, when the World Bank provided technical assistance and loans to countries for coal sector adjustment, we focused kind of exclusively on formal workforce. And now, in this new era of just transition, we try our best to embed gender-specific components in our operations. It could be employment assistance for women in the coal value chain, or more broad municipal or regional economic transformation strategies. This is progress, and we are all learning while doing. We can and should always try to do more. Many thanks again for inviting me. I look forward to hearing and learning more about other partners' experience on this topic. Thank you. Thank you very much, Kate. That was Kate Jure from the World Bank with a very comprehensive presentation as well. And before we now go for the next couple of presentations, which will be experiences from our partner countries, I would like to give the participants the chance to ask questions of understanding. If you have any questions directly related to the two presentations to clarify specific aspects, then please raise your hand or use the Q&A. And we'll take a minute or two to see if there are questions. And if that's not the case, we will move on with the experiences from partner countries. Okay. I see a question. Second.
see a raised hand at the moment, but not sure. Pueden poner las manos arriba otra vez, por favor, para que puedan hablar. Menescal, if you have problems opening the mic, you could you could just pose your question in the Q&A section. It works. Perfect. Can you hear me? Yes. Thank you. Thank you very much for the presentations. This was wonderful, really well done. I've been recently researching gender in just transitions as well, and it's good to see that you've been taking such a micro-based approach with also qualitative data. It's beautiful to see these stories. I'm going to ask a question a little bit from my own personal perspective as a male who has suffered with mental health disorders for the most part of my life. And I asked myself, to what extent do you believe that some form of psychosocial support or also discussions, or for example, gender, what kind of gender role could men expect to have in a society that's different from the society that they're used to, right? So if the society that we want to move to is one where women are not financially dependent on their husbands, so what does that look like for men mentally, internally? Because I see that there's a lot of movement towards right-wing parties and other more some radicalization is strongly based on this fear of losing the world that one knows and where one has some kind of social standing. So my question is really, what do we see that there are any interventions that can be undertaken to deal with this issue, including raising awareness about psychological support and so on? Are these effective, and are these worth pursuing also in terms of, or should we rather just focus on women, and that is where we get the most bang for our buck, so to speak? Thank you. Thank you for your question, Menescal. Was there a question directed to both speakers or to one in particular? Just to yeah, both speakers, I think, from the presentations, both probably have something to contribute. Thank you. Perfect. Thank you very much. We'll just wait. Is there another question linked to the presentation that you've just heard? Because if not, then I will give both Kate and Cassian the chance to reply. And as I said, then we'll move on with the country perspectives. Okay, let's just go in the order of appearance again. Cassian, would you like to answer the question? Sure, I can give a thought or two. If I understood correctly, the core of the question is gender roles and norms, and if there's a change, how are people affected, and then how does that relate back also to political choices, referring to right-wing movements. I think here it's very important to stress that when we speak of gender equality, we do not only speak of more justice for women, but so that it's not a win-lose scenario, but that the idea from a gender perspective really is to have a win-win scenario and to always communicate that. Because masculinity can also be quite a topic, as you mentioned, being the breadwinner. It's not just about losing that position, but it's also about the burden that comes with it to be the only breadwinner. So can we not think about it of having like an equal distribution of work and benefits? And then also to add, so far we've been talking a lot about women. Of course, gender is not just about women, but it's always the first part that comes to mind. And we have been speaking a lot about vulnerabilities and needs to help. I think here it's also important to take the next step and speak about the agency, and of course of the agency of all genders. Thank you. Thank you, Cassian. If I might just add something quickly, I have no doubt that the focus when we're talking about gender should lie on women, really, for matters of just how imbalanced it is. Even when we talk about mental health, if you look at the statistics, I think my question is more in the sense of interventions. Are there any interventions that could be
undertaking. And I'm asking this because I remember having a discussion on, when I was part of a network, right, having a discussion on masculinity, which was appended after the initial discussions on gender. And I think this had an effect. Sorry, I'm taking up so much time, but it's just because I don't usually find the space to ask this. Thank you, especially for people who are specialized in the area. Thank you for clarifying, Miniscal. Kerstin, I don't know if you would like to reply to that as well. Otherwise, I will give the floor to Kate to also have a chance to reply to the questions. Please, happy to hand it over to Kate. Thank you so much. And I just wanted to add more to what Dr. Moore just said. So I just wanted to focus on the just transition coal mine closure space of this. You know, when we talk about this kind of psychological counseling, when we talked about this kind of mental health impacts for the former coal miners, especially the male miners, is that because, let's say, their father's father themselves, they all worked on coal mines. It's really something that they identify to themselves, since it's in their DNA. They see themselves as miners, and they take huge pride in that. And when they lose their job, it really hurts them. It really feels like they just lost. They feel like they lost who they are as a person. And a lot of times people feel this by themselves, but they are too ashamed, especially for men that has a lot of pride. They're too ashamed to talk about this with their peers. They just feel like, oh my God, who am I? I just lost my identity. What I'm going to do with the rest of my life. But if you put them in a group and actually openly talk about it, and they realize that, okay, other people also felt that way, it actually made them feel better. And it's really just to let it out and feel like, okay, I'm not alone. I have people that feel the same way as I am, and we can hand holding. We can start to look for alternative livelihoods. We can look for other ways. We can find our new identities. This is something that will make them feel better, make them feel more confident to, engage in other economic activities. And for women, they experience this kind of shock differently, because in a lot of coal mining towns, they're dependent on their husband, and now they start to look for jobs, and sometimes they feel this tension in the families. It is just also to provide them with support and provide them with skills, either coping skills with the tension or skills to find livelihoods, to find jobs. So this is the kind of mental health assistance that we're talking about in the just transition space. Thank you. Thank you both to the very comprehensive answers. Let's move on with the next session, which is on, as I said, the experiences from our partner countries. And I would like to welcome to the floor now Dr. Juanita Isabel Fernandez Alamos. Thank you for joining today. I saw you joined, and we're very happy to have you. So just as we are running a bit behind schedule at the moment, try to be, for the next presentations, as short and succinct as possible. I would love to just have 8 minutes for the next 3 presentations, if possible. And for all the participants, we will have the questions and answer sessions after that. So bear with us. Don't worry, we'll have the time to ask your question, but we will go with the presentations first, and the first 3 one after another. So, Dr. Juanita Isabel Fernandez Alamos, the floor is yours. Buenos días, good morning, guten Tag. Quisiera saludarlos a todos. Quisiera saber cómo vamos a hacer la presentación. La van a colocar ustedes. Voy a tratar de ser muy rápida, sobre todo en la primera parte. La verdad es que el enfoque de este Musosare, una organización de la sociedad civil, no tiene nada que ver con la minería, tiene que ver más que nada con la contaminación. La contaminación producida en especial por las termoeléctricas a carbón, de las cuales en nuestra pequeña bahía tenemos una cantidad que nos tiene con una situación de saturación de particulado y una situación de saturación de compuestos eliminados por las chimeneas que tienen su mayor repercusión en el tema sanitario. Y por eso estoy yo aquí. La verdad es que, la siguiente, por favor.
La verdad es que yo quisiera que nos pusiéramos de acuerdo en algunos significados de terminología, lo vamos a pasar muy rápido, y analizar el origen de la problemática ambiental y la relación con el género, y comprender la situación actual de los procesos de adaptación y la generación de confianza. Yo creo que esos puntos son los más importantes para nosotras como organización de la sociedad civil. La siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, la podemos saltar porque esta no tiene sentido en este momento. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, la contaminación y el cambio climático están estrechamente vinculados y comparten soluciones comunes. Entonces, la verdad es que el tema de la combustión de combustibles fósiles y la biomasa son responsables de un porcentaje demasiado alto de lo que son los gases de efecto invernadero. Y son los que están produciendo, induciendo o prolongando o agravando la situación de cambio, crisis o catástrofe climática. Y la siguiente, por favor. En el caso nuestro es claramente un tema de contaminación y la situación en Chile yo quisiera compartirla con ustedes. Nosotros somos especialmente vulnerables porque tenemos 7 de las 9 características de vulnerabilidad. Tenemos áreas costeras a muy baja altura, por ejemplo la bahía de Quintero y Puchuncaví. Tenemos zonas áridas y semiáridas en el norte del país. Recordemos que Chile se extiende por 4.300 kilómetros a lo largo de la costa occidental de Sudamérica. Tenemos zonas de bosques y susceptibles y con graves problemas de sustitución de flora nativa y por elementos altamente combustibles. Hemos tenido serios incendios en años pasados. Tenemos, por supuesto, nuestra condición de país sísmico y con tsunamis tenemos zonas propensas a desastres naturales. Y tenemos entonces zonas expuestas a sequía, desertificación, zonas urbanas con alta contaminación atmosférica y ecosistemas muy frágiles, incluyendo los montañosos. Y el punto sexto es el que nos toca más a nosotros. Siguiente, por favor, que tenemos zonas urbanas con alta contaminación atmosférica. Siguiente. La siguiente. Bueno, esta es la situación en Chile, más que nada sobre el tema cambio climático. Voy a seguir. Nosotros tenemos este problema que estamos sufriéndolo ya, tenemos la presencia de algunos elementos muy peligrosos para la salud. A propósito del cambio climático, se ha detectado la presencia de Aedes aegypti en la zona de los Andes, muy cercana a nuestra región, pero sobre todo nosotros tenemos un problema relacionado con la disposición del agua. Entonces, eso es una de las cosas que más impacta en el tema de salud, pero sobre todo en el tema de la mujer. Como en muchos otros países, la mujer es la encargada de ir a buscar el agua, incluso en la zona urbana. Nosotros tenemos en la zona problemas de abastecimiento de agua más bien serios. Tenemos más de un 30% en la bahía de Quintero y Puchuncaví. Más de un 30% de la población se abastece por camiones cisternas, cuya agua, la estandarización y la garantía de que sea un agua disponible en realidad no es muy clara, y por ello muchas personas ocupan pozos, pero que debido a los 60 o más años de efecto industrial sobre la zona, también están contaminados, y hay un trabajo de Waterkeepers reciente y que se detectó arsénico en altísimo valor. Entonces tenemos una población doblemente amenazada por el problema del agua, ¿no? Y el término roles es bien importante porque la mujer en la zona de Quintero y Puchuncaví en general es una mujer bastante dependiente, es una mujer que le cuesta mucho asumir otros roles y que le cuesta psicológicamente asumirse como independiente aunque lo sea. Es muy curioso porque las mujeres chilenas en general somos bastante independientes, tenemos la costumbre de trabajar con ingresos propios. Sin embargo, a nivel de lo que es la cultura interna, la cultura dentro del hogar, la mujer todavía tiene una situación de gran desventaja respecto al hombre.
Como es el género una construcción sociocultural, no tiene que ver con el sexo propiamente tal, tiene que ver con las atribuciones que se le entregan, las responsabilidades que se le entregan, los roles que las personas asumen, y las creencias y las ideas. Y la verdad es que aquí tiene mucho que ver también la religión. Chile es un país profundamente religioso. Hay un avance y muy importante de religiones evangélicas que no son las evangélicas luteranas, sino que son las presbiterianas, en las que en general cada pastor arma su propia parroquia y tienen una diferenciación de género muy estricta. Ahora, la cultura debería evolucionar para que esto no fuera así, pero ocasionalmente, y nosotros lo estamos viviendo en carne propia, ¿cierto? A veces van en retroceso. Pero, sin embargo, claramente el género femenino está en el mundo de lo privado, en lo doméstico, en la reproducción, en la producción social y en el mundo de los cuidados. Y aquí es súper importante. En Chile, la mujer está a cargo de los ancianos, de los niños, y está a cargo de los hombres. A los hombres generalmente se les alimenta cuando llegan del trabajo. Los hombres en Chile participan muy poco a nivel de clases medias, medias bajas y bajas, como es el caso de la bahía de Quintero y Puchuncaví, participan cercano a cero en lo que es el mundo privado. Se sienten menoscabados para lavar la loza, se sienten menoscabados para guardar su propia ropa, se sienten menoscabados si se les solicita, en fin, y esto se refleja en las relaciones interpersonales, obviamente. O sea, hay un trabajo enorme que hacer. Hay problemas con las decisiones las toma el hombre. Las decisiones en Chile, si una mujer se pone un poco más, entre comillas, revolucionaria en el sentido de tomar decisiones, esa relación corre serio riesgo de no prosperar. Entonces, la verdad es que, ¿por qué nosotras? Musosar es una Sorry to organización interrupt. Dr. Fernandez Alamos, just please, two more minutes, please. Ok. Thank you. Bueno, las mujeres de Musosare son mujeres de distintas edades, como ustedes pueden ver acá, y la verdad es que son mujeres que hemos salido de lo privado hacia lo público, y somos capaces de ver, visibilizar, protestar, somos las que hacemos los juicios, las que llevamos a los infractores ante la justicia nacional e internacional. A mí me interesa esto porque el trabajo interseccional en el cual nosotros debemos trabajar y plantearnos a nivel tanto de lo que es el diseño de las políticas, tanto lo que es la implementación de las políticas, y así como los procesos involucrados en el tema de transición justa, necesitamos que las mujeres participen a todo nivel. En esta presentación están detallados en las cortes, la industria, la energía, el transporte, todo nivel, para asegurar adherencia y para asegurar gobernanza. No voy a profundizar en este tema, pero solamente decir todo lo que esto impacta en la mujer, y que curiosamente yo la verdad es que esto es un tema, el involucramiento de la mujer en el tema del cambio climático es un tema de supervivencia, es un tema de autocuidado. Las mujeres están expuestas mucho más y son las mujeres las primeras que deben migrar y están a cargo de todo lo que es la casa, por lo tanto todo el hogar se desarma. Pero en Chile, al menos, no existen departamentos femeninos dentro de los diferentes ministerios. La problemática del mundo femenino no ha sido considerada en la toma de decisiones dentro de lo que yo sé. Esto no hay políticas de adaptación que tengan en cuenta la enorme desventaja en la que están las mujeres en ninguna de las tres etapas. Ahora quiero que brevemente vean ustedes de lo que estamos hablando. Esta es una zona urbana, en total son 50.000 personas aproximadamente. Esta cantidad de empresas están juntas y en la zona inferior izquierda de su pantalla hay un aeropuerto, más encima está la actividad portuaria y donde están las empresas de hidrocarburos y las empresas que tienen que ver con la energía a nivel de gas. Se pretende instalar ahora una planta de gas de hidrógeno calificado como verde, pero en realidad no va a ser verde, sino que gris, porque no va a ocupar todavía en un tiempo largo, energías que vengan de fuentes renovables no convencionales, sino que va a usar justamente la energía que producen las termoeléctricas. O sea, vamos a cambiar pan por charqui, que se dice en Chile, ¿no?
Y la verdad es que además va a usar la poca agua que tiene porque se anuncia para ocupando el agua de la red pública que no es capaz de abastecer a la población, pero va a abastecer una planta de hidrógeno verde, entre comillas, que nosotros no sabemos más allá de esto. Nos han surgido dudas, se ha generado desconfianza y se ha generado incredulidad. No sabemos para quién es la justicia ambiental en este momento. Sorry, Dr. Fernandez. Un I'm going to have to ask you to conclude. 30 segundos. Concluyo porque ya estoy Sure, terminando. sure. Nosotros sabemos de este tema porque hemos recurrido ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tenemos además 2 fallos de la Corte Suprema vigentes que nos dan la razón, pero no se cumplen. La verdad es que necesitamos certezas. El mundo pasó el momento de atacar solamente las emisiones de CO2. Necesitamos disminuir el consumo energético por parte de los grandes emisores. Estas medidas que solamente atacan o pretenden mitigar las emisiones y no incluyen la disminución del consumo energético no van a funcionar correctamente. Y les quiero decir que necesitamos mayor accountability. Así que muchísimas gracias y disculpen el retraso. Thank you very much, Dr. Fernandez Lamos. I think you let me. Okay, perfect. Exactly. So first of all, thank you very much from this very interesting perspectives from Chile, and we will have the chance to discuss with all of you participants. Please raise your questions in the Q&A sections also for later. We'll move on now to Colombia with 2 perspectives. The first one from Rosa Maria Mateus. Please, the floor is yours, and I see that you are already sharing your presentation, so please go ahead. Thank you very much. Hola Rosa, ¿puedes compartir tu presentación ahora? Por favor. Gracias. Ok. Ay, qué embarrada. Ya. Ahí ya me escuchan y la ven. Yes, we can hear you. We ¿Y can't see ya your está mi presentation. presentación? No podemos ver tu presentación. Qué raro. Oh, por Dios. Leo, do we have the presentation? Rosa, si tú quieres, puedes enviarme. Ah, aquí está. Sí. Ahora podemos ver tu tamaño. Pantalla. Perfect. Let's take the time to have a look at the presentation. I think you're still on mute, Rosa, if you wanted to start already. ¿Ahora? Now ¿Me we can hear escuchan? you, yes. Yes, perfect. Thank you. ¿Y se ve mi presentación? ¿Me confirma? Sí, la vemos. If you could perfecto. move it to full screen, then we could see it even better. Ok, es acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este importante foro. Para nosotros desde el colectivo de abogados y abogadas es importante compartirles que nuestro trabajo que se viene desarrollando por más de 20 años en zonas de extractivismo tiene unos puntos de partida. Nosotros a través de diferentes casos hemos confirmado pues la responsabilidad estatal en múltiples vulneraciones y violaciones a los derechos humanos
y también por parte de empresas. Hemos corroborado una captura corporativa, las nociones sobre abusos de poder y asimetrías y una falsa noción de utilidad pública. Hemos logrado corroborar a través de muchos procesos judiciales que no hay una participación efectiva, que nos encontramos ante una irreparabilidad de daños, la impunidad, una crisis climática y por supuesto una necesidad de abordar el tema urgente de las transiciones justas. En el marco de todos estos abusos de poder hay muchísimos informes y como les comento también están soportados por varias sentencias judiciales. También hemos logrado ver cómo funcionan las grandes corporaciones que tienen unos niveles de responsabilidad muy altos y que por supuesto es urgente que también desde las diferentes naciones se examine la responsabilidad de estas empresas y de los máximos responsables en términos de esos daños y esas vulneraciones que hemos visto en los lugares donde se da el extractivismo, donde por supuesto las más afectadas son las mujeres y hay un punto central que creo que recoge muchas discusiones alrededor de estos temas, inclusive el tema de las transiciones justas, y es la participación. Realmente ahí hay un foco muy importante porque nosotros traemos a colación siempre lo que decía Eduardo Galeano, que es un escritor uruguayo. La participación no puede ser como el cuento del cocinero y la gallina. Un cocinero que reúne a todas las aves del mundo, a unos patos, a unos faisanes, y les pregunta con qué salsa quieren ser comidas. Y una gallina da un paso al frente y le dice, pero es que no quiero ser comida. Y el cocinero le dice, eso está fuera de la cuestión. Entonces, no creemos que esa participación sea real y la que se necesita es una participación real y efectiva. Nos vamos a ubicar en La Guajira de Colombia. Es un departamento que ya está siendo considerado como una zona de sacrificio porque hay demasiados proyectos mineroenergéticos y ahora mismo también está a la vista de lo que son las transiciones. Este es un tajo de carbón, de una minera de carbón, y ese puntico rojo que ustedes ven acá es una comunidad indígena guayú. Son comunidades a las que se les han vulnerado enteramente sus derechos. Este es todos los tajos mineros. Este es el caso pues más emblemático en este momento, que es la destrucción de fuentes de agua. Fuentes de agua que es la vida misma y que nos parece absurdo que sigan primando los intereses económicos por encima de la defensa de un territorio. La empresa, por supuesto, de capital es suizo en este momento. La casa matriz de Glencore está en Suiza. Se vende como una empresa de responsabilidad social, que tiene zoológico, que salva tigrillos, que reparte agua, que da trabajo y toda la idea de progreso y desarrollo. Mientras que nosotros hemos encontrado todo lo contrario. Fuentes de agua destruidas, animales muertos, gente a la que le llega un carro tanque para darle unos litros de agua al día, agua contaminada además, y unas empresas que actúan sin licencia social en un departamento donde han muerto más de 5.000 niños de hambre y sed en la última década. Son personas que tienen que sufrir por la fuerte escasez hídrica, y son las mujeres las que principalmente tienen unas problemáticas impresionantes alrededor de los efectos que genera el extractivismo y que genera no tener espacios de participación, ¿no? Esa licencia social con la que no cuenta esta empresa, pues finalmente se ve reflejada en un montón de movimientos de mujeres que resisten y que denuncian
este tipo de situaciones. Quería mostrarles, ella es Luz Ángela Uriana, una mujer que ha enfrentado con una dignidad impresionante a esta que es la mina de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica y que ha puesto en entredicho eso que se señala como progreso, como desarrollo, y que son mujeres que están diciendo lo que tiene que prevalecer es la vida. Ahora, quería mostrarles, este es el enfoque de género de una de estas empresas. Ellos decidieron pintar un camión oruga de color rosa, diciendo que de esta manera atienden a este tipo de enfoques, ¿no? Lo cual nos parece pues muy desacertado y desafortunado. Quiero también en los minutos que me quedan, creo que todavía tengo unos minuticos, ¿cierto? Quiero mostrarles Please, 2 también minutes una... maximum. 2 minutes max, please. Thank you. Ok. Cuando hablamos de transiciones energéticas, queremos hacer un llamado especialmente a Europa, y es, nosotros estamos en una crisis civilizatoria que está determinada desde el patriarcado, desde el colonialismo, el capitalismo, el antropocentrismo, y todas estas juntas o reunidas han generado esta grave crisis ambiental y climática en la que nos encontramos. Pero por supuesto, el mundo está atento a lo que significan esos procesos de transiciones de cara a esta crisis climática. Y es que no puede ser que las transiciones no discutan el modelo de consumo. En esto me recojo en las palabras de la compañera que me antecedió de Chile, porque finalmente no podemos seguir en unos niveles de consumo que no nos permitan resolver una gran pregunta, y es energía para qué y para quiénes. Las mujeres que nosotros acompañamos en sus procesos de denuncia están suplicando porque se les escuche de manera efectiva a otras formas de ver el mundo, a otras formas de poder entender nuestra relación con la naturaleza y de entender los procesos comunitarios y de defensa de los territorios. Hemos encontrado situaciones muy complejas de cooptación de las empresas, sobre todo de los hombres de estas comunidades, que suscriben este tipo de acuerdos en muchas ocasiones sin valorar todos estos daños y todos estos impactos diferenciales que se dan en mujeres, niños y niñas, ¿no? Y además en mujeres indígenas que tendrían mucho que aportar al tema de una transición justa, de las transiciones agroecológicas, de coloniales y post-extractivistas que se requieren. Yo dejaría ahí para continuar. Thank you very much, Rosa Maria. That was also a great presentation on a perspective from Colombia on the topic gendering just energy transition in Colombia. Thanks for sharing your experiences. So we'll move on swiftly with Diana Marcela Alvarez Rojas from Tierra Digna, also speaking for the partner country Colombia. And Diana, the floor is yours now. Please keep in mind to be as short and succinct as possible, so we have enough time to discuss it later with participants. That would be much appreciated. Thank you very much. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Comparten ustedes la presentación o prefieren que yo lo haga? Sí, está cargando la presentación un momentito. Ok, Pero viene. perfecto. Pues mientras carga la presentación, yo quiero aprovechar para agradecerles por esta invitación desde el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. Es muy importante estar en estos espacios y de un modo u otro levantar un poco la voz de las comunidades con las que trabajamos. Y por eso quiero aprovechar también para, aunque no están en este momento aquí, agradecer a todas esas mujeres valientes del corredor minero en Cesar y Magdalena, hoy Corredor de la Vida, quienes nos han enseñado, pues con sus historias de vida, de fortaleza y de resiliencia,
que a veces lo esencial es invisible a los ojos y que sin lugar a dudas la equidad de género es un paso fundamental para sanar el territorio y para sanar el ambiente, pues que ha sido afectado por todos los impactos de la minería de carbón en estos tiempos de transición, ¿no? Yo quiero iniciar dándoles un poco de contexto de lo que sucede. Ya Rosa María nos habló de la zona norte del país, que es pues La Guajira con el Cerrejón. Yo les voy a hablar también de parte de zona norte, pero esta vez de los departamentos de Cesar y Magdalena, los cuales se han convertido para este gobierno en el piloto de transición mineroenergética del país. Esto a partir de un cierre anticipado y podríamos decir que irregular de 2 minas, particularmente La Jagua y Calenturitas en la zona. Esto ha traído grandes desventajas. Bueno, Rosa nos mostraba un poco el tajo de carbón. Esto es una mina desde adentro. Esta es una de las minas que hay en el territorio, por supuesto, a cielo abierto. Y estos cierres y esta transición nos trajeron desempleo masivo, más de 1.200 trabajadores directos y más de 5.000 indirectos fueron despedidos de sus empleos. Nos ha traído desertificación en la zona, nos ha traído un contexto de problemas de agua, contaminación, problemas de salud. Aquí podemos ver ese polvillo de carbón que poco a poco ha ido contaminando no solo el ambiente, sino también los pulmones de todas las personas que viven allí. Y esta es la zona de puertos que se encuentra en el departamento de Magdalena. Esas son las 2 zonas en las que trabaja Tierra Digna en este momento. Y entonces vamos a aprovechar también para hablar del rol de la mujer en todo este tema de la minería y los impactos que esa industria minera ha generado. Sin lugar a dudas, estos departamentos, al igual que muchos otros en Colombia, ya nos lo decía Rosa e incluso nos lo contaba también la doctora Juanita en Chile, hacen parte de un sistema patriarcal, un sistema machista, pero un sistema que ha generado una hipermasculinización, si podemos llamarlo así, porque claro, son los hombres los que trabajan en la mina, la mayoría de las personas que trabajan en la mina, y las mujeres se quedan en su hogar cuidando los niños, los ancianos y a esos mismos hombres, ¿no? Entonces, a partir de toda esta transición, de este cierre anticipado de las minas, las mujeres que ya eran víctimas silenciosas de esa minería, se han revictimizado porque al tener un desempleo tan alto, esos hombres que de algún modo eran proveedores en su casa, ahora están en casa, no pueden proveer y voy a usar un término que no me gusta, pero que es real, se desquitan con sus parejas, con sus hijas, con sus hijos. Y esto entonces genera una violencia basada en género, pero también una violencia intrafamiliar supremamente fuerte. Fíjense que desde Tierra Digna hicimos un estudio con un grupo focal de nuestras mujeres y el 86% de las mujeres que entrevistamos, que encuestamos, nos dijeron que consideran que la llegada de la minería ha aumentado la violencia basada en género. De esas mujeres, el 92% nos dijo que han sentido la discriminación en materia laboral, pues por supuesto hacia la mujer en este sector. Y el 53% nos dijo que lamentablemente han sido víctimas de la violencia basada en género. ¿Por qué no cuentan estas mujeres todo esto? Por 3 razones fundamentales. La primera es miedo. Pensemos que cuando una mujer es abusada sexualmente, cuando una mujer es violentada, ella se siente culpable, ¿no? Entonces siente que eso sucedió por culpa suya, aun cuando no sea así. Y el poder trabajar ese tipo de cosas es algo supremamente importantísimo, el poder dejar de lado ese miedo y empezar a trabajar en algo que Kate y Kerstin decían, y es el apoyo psicológico, un apoyo psicosocial que les permita ir a ellas avanzando y cambiar un poco ese chip de que, y que entiendan que no está bien que las violenten, que las vulneren y todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, fíjense
que dentro de esto encontramos que hay una violencia económica en el territorio, porque sin lugar a dudas, pues los hombres en la mayoría de los casos eran los proveedores, los que trabajaban. Hay una violencia psicológica, ¿no? Porque entonces no pueden salir de casa, son unas inútiles, todo este tipo de cosas que constantemente les están repitiendo. Hay violencia física del 11%, hay violencia sexual del 6% y hay una violencia digital que es algo pues relativamente nuevo con todo este boom de las redes sociales, de la digitalización, y el 19% de las mujeres prefirieron no responder a qué tipo de violencias han sido sometidas. ¿Por qué? Nuevamente por el tema del miedo. Pero también tenemos otro problema en la zona y es la falta de protocolos que permitan una protección real a la mujer. Entonces, en materia municipal, departamental e incluso en medio de las empresas no existen estos protocolos o no están debidamente regulados o sencillamente nadie los conoce y ellas no saben cómo denunciar este tipo de situaciones. Y por supuesto falta una política pública fuerte y real para atender los casos de violencia basada en género en los territorios. Entonces, ¿qué ha hecho Tierra Digna a partir de esto? Se han empezado a generar unos talleres llamados Sanando Heridas Emocionales, Tocando Almas, porque sin lugar a dudas, si ellas no sanan emocionalmente, no pueden empezar a generar una transición en otras áreas. ¿Sí? Les va a costar muchísimo más porque siempre van a tener el chip de yo no sirvo para eso, esto lo debería estar haciendo un hombre, y esa mentalidad patriarcal que casi que desde que nacieron está funcionando en esas zonas. Pero también es muy importante empezar a incluir a los hombres y esto es algo muy particular porque después de que iniciamos todo ese proceso con las mujeres, fueron los mismos hombres los que nos dijeron, oigan, inclúyanos, porque es que nosotros hacemos lo que hemos visto desde que nacimos y para nosotros es muy normal hacerlo. Nosotros vimos que el abuelo golpeó a la abuela, mi papá golpeó a mi mamá y ahora pues yo golpeo a mi esposa. Entonces necesito que también me ayuden a cambiar y a entender que eso está mal para poder empezar no solamente a sanar el tejido social que se ha pues visto afectado, sino a empezar a sanar nuestros territorios con un trabajo pues conjunto, ¿no? Entonces es muy importante empezar a trabajar en los territorios mecanismos de sanación individual con cada una de esas mujeres, colectiva también con grupos de mujeres para que entendamos que no es solo a una, son muchísimas las que han sido violentadas, pero también colectiva, incluyendo a los hombres, que permita cambiar ese chip patriarcal Diana, y I'm going to have to machista. ask you to Y, conclude. perfecto, y entender todos los cambios que hay. Entonces, ¿cuáles son las propuestas de las mujeres para esa transición? Ellas piden ser escuchadas, piden que se les tenga en cuenta, piden que esa transición justa tenga un enfoque de género, ojalá con una política pública para el cierre minero. Piden, por supuesto, que se haga un financiamiento a todas esas iniciativas de economía propia desde la mujer, que se generen las políticas de transición teniendo en cuenta la sanación para su historia y las de sus familias. Esa sanación debe ser desde la parte cultural y espiritual, teniendo en cuenta que trabajamos, por ejemplo, con el pueblo indígena Yucpa. Y adicional a eso, ellas tienen un gran sueño y es que en los 5 municipios del corredor minero se construya una casa de la mujer en cada uno de esos municipios. ¿Para qué es esta casa? Es un lugar seguro en donde ellas aprendan un arte, labor u oficio que les permita avanzar, pero también un lugar en donde ellas puedan ir y reciban atención psicosocial. Algo que nos impactó muchísimo es que muchas de ellas nos dijeron, nos toca dejarnos matar porque no tenemos a dónde ir. Entonces, sin lugar a dudas, para que esta transición justa y particularmente este piloto que hay en Colombia tenga ese componente de justo, es indispensable que sea pensado desde las mujeres del territorio, que
además de que han sido relegadas durante muchísimo tiempo, pues hacen parte y conocen y son quienes crían a los niños que van a ser el futuro y a las niñas de esos territorios. Entonces, esta es un poco la presentación. Muchísimas gracias. Thank you very much, Diana. That was excellent again from Colombia, another perspective. And before we now go to the last presentation of today, I would like to remind all of our participants to please actively use the Q&A function in the chat if you have any questions. So we have a bit more time in the last half hour to discuss your perspectives and your questions to speakers. So please make sure that your voice is heard. Now, moving on swiftly, the floor is being handed to Naja Vargas Noriega from CEPAL. And Naja, happy to share your presentation if you submitted it to us, or if you wanted to share your screen yourself, feel free. The floor is yours. Thank you. Muchas gracias. Mi nombre es Naja Vargas. Estoy trabajando en la Unidad de Agua y Energía de la División de Recursos Naturales de la CEPAL. Y hoy les voy a hablar sobre la transversalización de género en las políticas para la transición energética de América Latina y el Caribe. Antes que nada, quisiera señalar que la misión de la CEPAL es promover el desarrollo sostenible de los países de América Latina y el Caribe a través de la generación de conocimiento, diálogos de política y el desarrollo de capacidades mediante asistencia técnica y capacitación. Con base en ello, les voy a presentar la visión de la transición energética que estamos planteando desde la CEPAL. Es un planteamiento preliminar que nos va a ayudar a identificar los principales temas en los que se requiere fortalecer una perspectiva de género dentro de las políticas públicas de la región. Siguiente, por favor. Gracias. Desde la CEPAL estamos impulsando con fuerza la transición energética para la región. Y esta transición no solo tiene que considerarse como un incremento de la energía renovable dentro de la matriz energética, sino también que tiene que incluir estos 5 pilares que promovemos y que lo consideramos como fundamentales para posteriormente fortalecer y transformar las políticas públicas, las instituciones y los sistemas de gobernanza. En este sentido, vemos la oportunidad de incluir la transversalización del enfoque de género en las políticas de transición energética de los países de la región, y la propuesta inicialmente se queda enmarcada dentro de los conceptos de pobreza energética y sociedad del cuidado, y considerando 3 grandes áreas temáticas que son acceso a energía limpia y no contaminante, uso del tiempo, acceso a electricidad, acceso a mercado laboral y educación, y la participación de las mujeres en la toma de decisiones de energía. Siguiente, por favor. En primer lugar, es importante mencionar que en la región, si bien la cobertura eléctrica es alta, todavía tenemos condiciones de acceso desigual a los servicios energéticos y más aún a los servicios de calidad. Esto evidencia la exposición de una proporción relevante de la población a diversas barreras, como por ejemplo el acceso a energía eléctrica, y también la falta de cobertura eléctrica, el uso de combustibles contaminantes, la nula o deficiente aislación térmica de las viviendas o el alto costo de los servicios energéticos. Estos factores ponen en evidencia que todavía existen varios millones de personas que sufren de condiciones de pobreza energética en nuestra región. En este sentido, podemos destacar que el 15% de la población que no tiene acceso a la energía reside en viviendas precarias. El quintil 1 tiene 9 veces menos acceso a la electricidad que el de mayores ingresos, y este dato se duplica en áreas rurales. Por otra parte, del gasto total en combustibles para el hogar, algunos países como por ejemplo Guatemala y El Salvador destinan porcentajes de gasto importantes a la leña, más que a la electricidad. En este contexto de alta desigualdad de los países de América Latina y el Caribe, el siguiente, por favor, la pobreza energética interactúa también con otros tipos de desigualdad que amplifican los impactos. Uno de ellos, por ejemplo, es el uso de la biomasa, tal como la leña y el gabazo.
Para cubrir las necesidades vinculadas a la alimentación, las personas utilizan estos materiales y que conllevan efectos muy negativos en la salud. Existen estimaciones de contaminación intradomiciliaria que reducen la esperanza de vida. Lo interesante es ver que desde el 2010 estas afectaciones han ido disminuyendo. Sin embargo, se ve más evidente en hombres que en mujeres. Por ejemplo, de 500 años de vida perdidos por 100.000 habitantes mujeres, se ha reducido a 492. O sea, prácticamente seguimos en los mismos 500. Y en hombres, de 862 por 100.000 habitantes, se ha reducido a 663. Como se puede ver, las mujeres son identificadas como uno de los grupos más vulnerables, pues dedican mayor cantidad de tiempo al trabajo doméstico no remunerado al interior de las viviendas y también al cuidado de las personas. Siguiente, por favor. En la región, las mujeres sin ingresos propios dedican casi 3 veces más que los hombres sin ingresos propios al trabajo no remunerado, alcanzando aproximadamente 56 horas semanales como máximo. Existe baja participación de mujeres en carreras de STEM, que son las de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Un ejemplo de ello es que en Brasil al 2021 solo el 7% de estudiantes que cursan carreras relacionadas a energías renovables eran mujeres. De hecho, el último compromiso de Buenos Aires, que es un acuerdo multilateral regional en materia de igualdad de género, resalta la necesidad de mejorar el acceso de las mujeres a esta educación, ¿no? En áreas de STEM. Siguiente, por favor. Por otra parte, es importante mencionar que este diagnóstico inicial que hacemos tiene que ver con la baja participación de las mujeres en la toma de decisiones. Si tuviésemos un mayor acceso a servicios básicos, mejoraría la participación de las mujeres no solo en el mercado laboral, sino también en el ámbito educativo. Continuamos y continúan existiendo barreras que están asociadas a la división sexual del trabajo. Existe una menor participación de la mujer en la toma de decisiones y en el desempeño de la política. Según la OIT, la transición energética va a generar más puestos de trabajo de calificación media. Sin embargo, estos puestos van a seguir siendo ocupados por hombres, persistiendo la brecha de género. De acuerdo al Ministerio de Energía de Chile, las mujeres que son parte de la fuerza laboral dentro del sector energético nacional ganan 24% menos que los hombres. Siguiente, por favor. Si bien están estos datos que no son muy alentadores, algunos países de la región ya se encuentran incorporando la igualdad de género en sus políticas y en sus planes nacionales relacionados a energía. Siguiente, por favor. Tal es el caso de Panamá con su programa Nexo Energía y Mujer o Chile con el programa Energía más Mujer. Siguiente, por favor. También existen países como Argentina, República Dominicana, Uruguay, Costa Rica y Colombia que se encuentran incorporando esta transversalización de género en sus políticas de transición energética. Es interesante ver cómo estas políticas tienen un objetivo de inclusión de las mujeres principalmente en áreas de toma de decisiones. Siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, este es un planteamiento preliminar que nos hacemos desde la CEPAL y en el cual queremos seguir trabajando y profundizando con los países. Por lo tanto, es importante para nosotros avanzar hacia la reducción de las condiciones de pobreza energética. Es importante atender la perspectiva de género y promover una sociedad de cuidado como eje articulador de los procesos productivos, incluyendo además el cuidado y la gestión sostenible de los recursos naturales que nos proveen de energías renovables a la región. Por lo tanto, integrar a las mujeres y una perspectiva de género en la planificación de la inversión en la energía, en la planificación energética regional y en la planificación de las políticas públicas es muy importante para nosotros. Para ello, necesitamos disponer de datos que estén desagregados y fortalecer el monitoreo y la evaluación. Desde la CEPAL impulsamos con fuerza la construcción de capacidades y sensibilización para que las futuras propuestas de transversalización de género se incluyan en las políticas de transición energética. Solo así
podemos avanzar hacia una transición energética que sea justa, que sea sostenible y que sea en igualdad para los países de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you, Naja. Another deep dive into various perspectives now from various countries as well in Latin America. And also thank you for being succinct, as we are now back onto our initial time schedule. And as I mentioned before, we now have the opportunity for all participants to join in with your questions to the various speakers, to the presentations we've heard before, and we can have a discussion based on your interests. So please be brave, raise your hands, drop your questions in the chat, and then we can take it from there. Okay, I see that Dr. Fernandez Alamos is raising her hand. Please go ahead. Gracias. Yo creo que es, la intervención de Naya o Naja Vargas ha sido crucial, muy importante, porque es justamente la duda que se plantea desde las comunidades que están involucradas. En los pueblos mineros, así como en los lugares en donde existen las termoeléctricas, como en el caso chileno, no me voy a referir a las minas de carbón, porque en Chile el cierre de las minas de carbón de Lota fue una tragedia, fue mal planificado, no fue organizado, no fue hecho en forma muy inteligente, fue hecho como muy precipitadamente, en fin, no me voy a referir a eso, pero las comunidades están preocupadísimas por el tema de esto de justicia ambiental, porque si se habla de justicia o de transición justa, ¿se está refiriendo esto solamente a los trabajadores dentro de las empresas? Porque hay una situación de injusticia de décadas que están detrás de la mayor parte de los países latinoamericanos que no se están haciendo cargo con las políticas actuales de justicia ambiental. Tenemos la sensación de que cuando se plantea justicia ambiental se habla solamente de ahora para adelante y no se está tomando en cuenta la deuda ni haciéndose cargo de lo que es la recuperación, la restauración, la garantía de que esto no se vuelva a repetir. La degradación de nuestros territorios no puede seguir aras de una transición energética para otros actores. Nosotros necesitamos transición energética dentro de nuestros países también, pero no podemos entregar nuestro medio ambiente, nuestras áreas naturales, nuestro mar, nuestra agua, para que esto se refleje en transiciones en otras partes, porque entonces, con justa razón, se puede calificar esto como un neocolonialismo verde. Y eso es peligroso porque desvirtúa la intención que suponemos de buena fe existe por parte de instituciones tan honorables como son la Comunidad Europea, etc. Pero nos queda esa duda, porque nuevamente se habla de la gente que tiene que intervenir en el diseño. No solamente en el diseño, en la implementación de las políticas de transición justa, así como en el control, en la evaluación y ver la evolución de estas políticas de transición justa, tiene que participar el mundo femenino. Plantear cualquier política de Estado sin tomar en cuenta el 50% de la población es inviable. Y nosotros somos más, en Chile, somos más del 50%. Eso es mi observación. Thank you very much. Dr. Fernandez Alamos. To kickstart the discussion, we have a question from my colleague Katharina Hartmann. I will read it out to you. How should just energy transition strategies include women in the phase out of coal mining? And is giving them a seat at the table enough? And I think that goes back to a point that was raised earlier by Rosa Maria. And maybe that question could go to her, but please, for everyone else, also feel free to join in and answer to that question. Rosa Maria, are you still with us? That doesn't seem to be the case. Please shout.
Kerstin would like to go ahead, please. Yeah, maybe I can start offering a first few thoughts until we wait for Maria, and then she can jump in. The question is, well, a seat at the table, I think, is super important because, as we heard in many presentations, it comes down to power, the distribution of power, and the representation and decision making really is a bottleneck. Now the question is it enough to give women a seat at the table? I think here the concept of intersectionality is super important. Do not understand women as one homogeneous group, but also to recognize the different realities that women live in. So representation, partaking in decision-making needs to be diverse to bring in those different perspectives. So intersectional representation is important. And then I think there was a second part to the question. Please remind me. I think it was really about the fact whether giving a seat is enough, whether there should be some other conditions linked to it. Right, the seat, like, is it enough to give them a seat? Like, so the one question is, who gets a seat? Intersectionality, please always consider. And the second one is, how many seats is it? If you give just one seat at the table to another person, it will definitely not be enough. And when we refer to women and men, there are studies that show that you need at least 30% of women in decision-making to actually have a shift in the culture, because also decision-making systems are part of certain cultures. There are power plays at play. How do we make the decisions? Who gets a voice? Who is considered? So in order to shift those cultures within decision-making processes, we need enough representation. Speaking a bit more metaphorically, or make it easy, if you just put one woman at the table full of men, she will not be heard. And in the worst case, she will have to adapt to the culture around her. Thank you very much, Kerstin, for answers on this. I see Rosa Maria has now come back to the floor. Please unmute yourself if you wanted to ask if you wanted to answer the question. And then we have a question from a participant. But first off, Rosa Maria, please. Gracias. Quería compartirles que definitivamente pues hay una pregunta central en todo esto y es energía para qué y para quiénes y a costa de qué. Entonces, esto es una reflexión que por lo menos desde los pueblos indígenas se ha venido cuestionando porque de nada va a servir una transición para un consumo que siga afectando a un territorio, que siga afectando unas culturas de las cuales tendríamos que estar aprendiendo muchísimas cosas. Por eso los espacios de participación y sobre todo de las mujeres resultarían fundamentales para poder tener unos diálogos, pero en el marco de una sinceridad y de un despertar de la conciencia alrededor de lo que es la vida misma. En ese sentido, también quería pues precisar que definitivamente en nuestros países se requieren esas transiciones locales y también una mirada más desde lo regional, pero para esto claro que se necesita la comprensión de la comunidad europea y de otros países para poder estos diálogos hacerlos de manera conjunta y que ojalá esos aprendizajes que nosotros estamos teniendo de las comunidades indígenas, de las comunidades afro y campesinas, sirvan también para ese desaprender de un sistema que es el que nos tiene hoy en una profunda crisis climática y civilizatoria. Gracias. Thank you very much, Rosa Maria. I'm looking around if I think I saw a raised hand shortly from a participant, but I'm not sure whether that was by accident or if there's a question. Please feel free to pose your question at any time. As I said, you can use the... perfect. Cata Alonso, please go ahead. Yo lo que les quería comentar es que si no hay participación ciudadana, esta transición
energética justa no va a resultar. Nosotros aquí tenemos un ejemplo. En el sur de Chile se cambiaron, quisieron cambiar la matriz energética y pusieron estufas y no resultó porque era carísimo, carísimo. Y aquí ahora, en nuestra zona, que es Puchuncaví Quintero, que somos zonas empobrecidas, por lo que ya contó Juanita, porque yo soy de Chile, nos van a cambiar a estufas eléctricas. Y resulta que la electricidad aquí es carísima. Y la mayoría somos jefas de hogar, porque muchos hombres han emigrado porque como no hay trabajo. Y después, entonces, ¿cómo vamos a abordar eso si no nos han nunca preguntado? Y la electricidad es carísima, teniendo aquí, produciéndola nosotros mismos acá, con todas las externalidades negativas que la Juanita les contó. Entonces, mi pregunta es, si no cambiamos hábitos y no hay participación ciudadana, esta transición no va a resultar. ¿Cómo hacemos que resulte? Muchas gracias. Thank you very much for the comment, Kata. Are there any other questions or points in the chat? I'm looking around. If not, there's another question that we as a project would like to ask as well, to I think all of the speakers. I think it's more of an overarching questions linked to your specific work area. So the question would be, in your experiences working with women, which strategies or mechanism have worked well and could be applied to other regions? I think it would be most interesting to hear from the country perspectives, so the 4 last speakers, of course, but for everyone else, please feel free to jump in and share a little bit your experiences on best practices. Thank you very much. We could start off with Diana, for instance. If you have some thoughts on what that could entail, good strategies, mechanisms in your work on the ground in Colombia. Vale, muchas gracias, Martín. Sí, mira, pues a nosotros nos ha funcionado mucho el tema de las reuniones y conversaciones directamente con las mujeres, el tema de empezar a buscar las formas de sanarlas de manera holística, pero también, sin lugar a dudas, escucharlas, vuelvo y digo, es supremamente importante porque ellas tienen unas ideas maravillosas que durante muchísimos años no han sido tenidas en cuenta y que de empezar a tenerlas en cuenta, yo creo que se va a generar la creación de un marco de transición mineroenergética con políticas económicas especiales para, por ejemplo, la creación de empleos para la mujer que permita hacer esos cambios. Es importante que tengamos en cuenta que estamos hablando de una región que lleva más de 30 años viviendo netamente del carbón. Y más allá de hacer, por ejemplo, unos fritos, de vender unas empanadas, de este tipo de cosas, pues no hay otra forma de economía. Quizás incluso los comerciantes de la zona vivían un poco de la minería, ¿no? Porque entonces los restaurantes les vendían la comida a los mineros, en los hoteles se alojaban y todo este tipo de cosas. Entonces es muy importante tener en cuenta que para que haya una transición energética, primero debe haber una transición económica. Y es importante empezar a fortalecer a las mujeres en esa materia. Es importante, por ejemplo, preguntarles ellas hacia dónde se ven direccionadas, cuál es esa visión del futuro. Y aquí viene todo el tema de la casa de la mujer, ¿no? Entonces ellas dicen, claro, necesitamos que nos atiendan porque estamos mal psicológicamente, pero también necesitamos empezar a aprender un arte, labor u oficio
en la que vayamos cambiando, ¿no? Y que ya no dependamos de nadie más que de nosotras mismas y que a su vez vayamos enseñándole, por ejemplo, a nuestras hijas a realizar cambios, a empezar a de pronto profesionalizarse, tecnificarse y esto ya se ha ido generando y hay que fortalecerlo muchísimo más. Entonces el tema central aquí es poderlas escuchar. Esto no se hace con una, con dos, con tres mujeres, esto se hace con todas las mujeres de la zona o con la mayoría de las mujeres a las que podamos llegar para poder fortalecer el tejido social, el tejido humano y el tejido familiar que se ha visto afectado. Eso va a generar que en este momento, digamos, a partir de ese primer gran piloto de transición energética que el gobierno ha denominado el corredor de la vida, está a puertas de convertirse en el corredor de la muerte, porque estamos enfrente de un ecocidio. Organizaciones como el IDEAM, o más bien instituciones como el IDEAM, nos dice, en la zona va a haber una desertificación terrible. Tenemos un desempleo y un problema de seguridad alimentaria que ustedes no se imaginan. Entonces, si no escuchamos a las mujeres, por ejemplo, que han sido hijas de campesinos, de campesinas y que saben cómo trabajar la tierra, estamos perdiendo ahí un espacio. Si no escuchamos a las mujeres que nos están ayudando a criar a los niños y a las niñas que van a ser el futuro de esa zona, no vamos a tener ningún futuro. Entonces es eso, es la creación y el fortalecimiento de protocolos que nos permitan, por ejemplo, avanzar en temas de denuncias con relación a la violencia basada en género, que nos permita atender a las mujeres, pero también que nos permita que ellas generen su propia transición económica, que dejemos de lado la hipermasculinización de la que sufre la zona y esto se hace escuchándolas. Es lo principal. Thank you so much, Diana. That was very comprehensive. Would anyone else like to share some thoughts and ideas on best practices in your work that you've encountered that you would like to share? If so, please go ahead and raise your hand for all the speakers. These participants come to the fore if you would like to also add a comment or ask another question. We still have a couple of minutes to go before we close off. Yo quisiera agradecer la oportunidad de conocer a otras experiencias que son tan parecidas a la nuestra, con una pregunta que puede sonar un poco disruptiva. ¿Por qué acá? La verdad es que es verdad, necesitamos una transición energética, pero una transición energética pactada, una transición energética con educación de las comunidades, pero sobre todo con participación femenina, no solamente en el diseño, también en lo que es el control de las políticas que se están imponiendo, porque en realidad acá lo que se está imponiendo es una transición llamada justa, pero no existe una legislación detrás, no existe un aparato reglamentario detrás, es una palabra que suena muy lindo y que te ilusiona y queremos creer en ella, pero nuestra experiencia nos dice que no es suficiente creer en algo para que eso se haga realidad. Es necesario que se tome en cuenta la situación previa de expoliación y de expropiación de nuestra naturaleza, de nuestro medio ambiente y de nuestra salud, de nuestras comunidades en primer lugar, salud en todos los ámbitos. Pero yo creo que plantear ahora, en estas circunstancias, la introducción de nuevas metodologías de producir energía que no van en beneficio de las comunidades en donde están insertas, es una nueva forma y muy fea de colonialismo. Y nosotros no estamos dispuestos a aceptarlo. Nos parece que no es aceptable. Si esto fuese al revés, ningún país lo aceptaría. Eso era mi comentario. Gracias. Thank you very much, Diana, for that comment.
Any other points as a reflection, maybe as a last final word from the speakers? Because otherwise, I think we'll slowly but surely conclude our expert exchange for today. Okay, that doesn't seem to be the case. I'm looking again at the chat and the Q&A section if there are further questions. Okay. Okay, then in that case, before we close, because we still have a couple of last to-dos for today, allow me first of all to thank all of the speakers who really gave excellent presentations. We've heard a lot from different aspects of gendering just energy transition, and just to try to summarize and memorize a little bit of the large ground that we've actually covered today. We went from a more comprehensive overview of what is actually a just energy transition and the gender aspects that are linked to it. We looked at different forms of work in target countries or partner countries in the ICIJET project. We looked at Colombia and Chile in particular, the various work streams that our presenters today gave were linked to the work with indigenous people, but also to sexualized violence, to the problem of gender-based violence. We looked a lot of at the linkages between coal mining, a phase out between a difficult phase out in psychological terms. We looked at the fact that identity is often a key factor to actually understand communities and to bring them along, and that is something that needs to be targeted by politics and policies, as well as economic policies, as well as the key question. I think that's something we dwelled a lot upon today. How do we actually enable participation? What are effective formats? How do we have more women have a seat at the debate? How can we improve the quality of the seats? How can we improve the number of the seats around the table, so to speak? We heard a little bit about what kind of best practices from your experiences in your different organizations you shared, and I think that was very insightful. And now, before we close, we would like to also highlight a couple of last points. First of all, a study from the World Bank that has been mentioned earlier today. I think it might have been shared in the chat already, with a link from the World Bank. So that's something that you can check out if you want to read up a little bit further. And my colleague Lioba will share that in a minute. Then again, we have an outlook for all of you, and we really hope that most of you are actually already registered. If not, please make haste, since we are having the policy dialogue, the international forum for coal regions in transition, which will be hosted on the 26th and the 27th of October in Berlin, in Germany, and online. So please, everyone, click on the link, have a view. It would be very interesting to check this one out. We will touch upon various topics linked to coal phase out and just energy transition by the end of October. Make sure to register for that one. And now, last but not least, we would like to hear from you, of course, how you actually liked our expert exchange. So again, this is the second of our expert exchange series. We will have subsequent expert exchanges over the next couple of months and years in the ICIJET project. So please, everyone, check out the survey link with a couple of questions. I think it's 5 brief questions. So we'd really appreciate if you took the time to check out the questions and give your feedback, where you actually think gender questions on just energy transition matter the most, and to give us some feedback from where you're tuning in, what brought you here. Please check out the link that my colleague Lioba is going to share in a minute. I think it might already be in the chat.
Perfect. Survey's already there. Please take the time. We have a couple of minutes before you leave, so please, everyone, would be very appreciated, and is very helpful for our work as well, since we also, of course, evaluate the feedback and make improvements, suggestions for the next expert exchange to make this as helpful as possible for your work and beyond. And of course, I see here the email address that is displayed. If you have any questions regarding the presentations, the new speakers, or the rest of our ICCY-JET project, please write to icky-jet@giz.de. Okay, everyone, I hope you've checked out the links to the publication by the World Bank study, and you've hopefully registered by now to our International Policy Dialogue. The survey link is still in the chat if you're looking to give us any feedback. Our contact details are now on screen, so feel free to reach out. And last but not least, I would really like to say a big thank you to all of our speakers today. It was really very interesting to listen to all of your different perspectives. Covered a lot of ground. And last but not least, a big thank you to my colleague Lioba Pause, who actually prepared all of this expert exchange, not only in the background, but pulling strings in the background mostly for today, but as a preparation for the sessions. She's been essential, so I'd like to extend that thank you to her. For all of our participants, thank you very much for your interest in our expert exchange on gendering the debate on just energy transition. And please, again, reach out. Thanks to everyone, and have a great night or a great rest of the day. Goodbye.